Hola, buen día. Mi nombre es Yacid Rojas Quevedo. En el día de hoy estoy em, haciendo este video para la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Estoy en la especialización de seguridad informática y en la materia de algoritmos y modelos criptográficos. En el día de hoy quiero explicarles cómo funciona a través de Linux la transmisión de información cifrada. Bueno, la agenda para el video es pues la introducción, la que estamos haciendo ahora, en qué consiste el ejercicio que se va a hacer durante este video. Vamos a plantear el problema que nos está pidiendo la empresa CodeFrog, el desarrollo de los objetivos de este problema. En este caso veremos cómo generar claves tanto públicas como privadas, cómo exportar esas claves que se han generado para poder ser utilizadas por otros usuarios de la red. Cómo haremos esa importación de las claves, cómo se pueden descifrar los archivos por medio de estas claves, e igualmente cómo compartir o cómo transmitir la información cifrada a través de comandos también de Linux. Tendremos unas conclusiones, pues la bibliografía que nos va a llevar para este video. Con el aumento de los ataques cibernéticos y de los ataques a las tecnologías de la información, es necesario que cuando se usa la red, se usa la internet o la web para enviar, manejar, transmitir información, esta esté de una forma segura. Desde ese punto de vista, pues entonces se han creado unas herramientas que ayudan a cifrar la información, o sea, a protegerla, de manera de que para los atacantes sea más difícil o sea menos confiable de poder tener esta información legible para que pueda ser usada indebidamente. Hay algunas aplicaciones que ya han venido trabajando y después manejan procesos como lo son el Taobao, el iPlay, WebChat, que son plataformas en donde se pueden hacer pagos, se pueden hacer transferencias, se puede mandar dinero. Aquí en Colombia pues tenemos bancos, tenemos Nequi, La Plata, y más pagos que se están haciendo de forma electrónica, por ejemplo, o transferencia de información a través de estos medios. Necesitan que esa información sea protegida, sea asegurada, de manera que la confiabilidad que tengan ellos para con sus clientes sea la máxima. Entonces, desde ese punto de vista, es asegurar que la información no sea fácil para estos atacantes acceder a la misma. Desde ese punto de vista, la financiera Coltrop Corp, fundada en 1950, requiere que sus ingenieros en tecnologías de la información utilicen técnicas de cifrado para transmitir la información que de una u otra manera van a llevarse de una gerencia a otra. Requiere que esta tecnología se haga a través de Linux y que en el momento en que desde la sede principal se transfiera información a otra sucursal a través de la red, a través de una nube, esta vaya con todos los procesos de seguridad, tanto en la información como que se está llevando, como en los procesos de la misma red que está transmitiendo la información. Dado lo anterior, entonces, como objetivo describiremos el proceso que se realiza a través de unas herramientas que tiene Linux. De hecho, son comandos ya dentro de la misma de este sistema operativo, en donde la empresa podrá hacer la creación de claves tanto públicas como privadas, y generará la herramienta para que estas claves que se crean sean utilizadas única y exclusivamente por los usuarios creados y con los usuarios que se les da el permiso para poder cifrar documentos e información y poderla transmitir de un servidor a otro. Para ese efecto, pues entonces mostraremos cómo se utilizan estos comandos y en qué forma se podría cifrar y descifrar información desde cada uno de estos servidores cuando se vaya a utilizar. En el desarrollo de los objetivos, entonces describiremos cómo es todo el proceso que se hace para la transmisión de datos a través de Linux. Inicialmente, mostraremos cómo crear unas claves de cifrado
Estas claves se utilizarán o se crearán de forma privada y pública. La privada es la clave que usaré yo o usa el usuario que la está creando para tener su información cubierta, y la clave pública es la que podemos entregar a otros usuarios para que ellos puedan, a través de esa generación de esa clave, cifrar archivos y enviárselos al usuario creador, ¿sí? Este comando es el comando GPG. Este comando GPG, tal cual como está en Linux, entonces se coloca GPG full generate key. Con este comando, tan pronto se introduce dentro del sistema, él me da la opción para mirar cuál es el tipo de cifrado que yo quiero escoger. Tenemos diferentes tipos de cifrado dentro de la aplicación. Para el efecto que estamos trabajando ahora será el tipo de cifrado RSA, tanto del cifrado como del cifrado. También nos da la opción de escoger el tiempo en que yo voy a durar con estas contraseñas, estas claves. Por ejemplo, aquí en el ejemplo la creamos con 20 años, pero la clave puede ser creada para que sea utilizada solamente en una semana, en un mes, en un año. Tiene unos tiempos definidos. Cuando se cumple el tiempo, pues ya obviamente esa contraseña ya no va a ser utilizada dentro, o no va a poder ser utilizada dentro de la aplicación. Mientras tanto, siempre que tenga ese tiempo abierto, voy a poder hacer esa descripción. Después de que yo genero esto y le doy el tiempo en cual quiero tener esa contraseña, entonces él ya me pide que me elogie, que me identifique, para poder determinar quién es el usuario que va a tener el control sobre esa herramienta, sobre esas contraseñas. Entonces, para eso nos pide que nos identifiquemos, nos pide los nombres, apellidos y correo electrónico. Muy importante en este caso, pues dar datos exactos y correctos, que no se olviden, porque a través de este proceso es que se va a poder hacer todo el ejercicio de cifrar o de generar las contraseñas para cifrar la información. Bueno, el término de entropía, que en su definición es una magnitud termodinámica que nos ayuda a medir la parte de la energía que no se utiliza dentro de un proceso. Y pues esto se expresa con el cociente que hay entre la energía utilizada y la que normalmente está dentro de su cuerpo de magnitud. ¿Por qué traemos esto? Porque como en el momento de generar las claves, el comando GPG va a determinar de forma aleatoria, dentro del proceso que se está generando para la clave, información de la máquina que estamos trabajando. Entonces él en su momento va a tomar la temperatura del equipo, va a tomar las medidas de la capacidad de disco o de demás funciones dentro del proceso que tiene la máquina, para poder coger una información que no sea fácil de detectar a las personas que quieren tratar de vulnerar la clave generada. Normalmente para eso es que se pide que en el momento de hacer estos procesos de generar la clave se haya trabajado un poco en el computador, y que se hayan hecho varios ejercicios, que se abran páginas, que se abran procesos, que se desarrollen diferente información para que el equipo, dentro de esa máxima potencia, digamos, lo que quiere en hacer diferentes procesos, tome una medida específica para que él asimismo pueda generar las contraseñas. Ya después de eso, pues entonces él va a generar la contraseña y automáticamente los va a guardar dentro del disco del disco de la aplicación de Linux en este caso. Luego de tener de tener unas claves pues ya públicas y privadas, esa clave pública se puede, inclusive la privada, se puede exportar eh, para enviársela a los usuarios con los que vayamos a tener interacción para compartir información. Esas claves públicas se le entregan a ellos ese tipo de archivo, para que ellos con esa clave puedan cifrar información y hacérnosla llegar a nosotros, ¿sí? Para ello, pues entonces la exportación de la clave es muy fácil. También tenemos un comando con GPG, que es GPG-A-export, y el correo o el sitio del usuario al cual se le va a entregar la contraseña. Este comando, ese "-a",
significa que la información va a ser trasladada al sistema ASCII y no va a ser generada solamente en binario. El -export pues es el que nos va a dar la ruta para que la clave o la contraseña sea exportada, y pues luego la ubicación del usuario al cual se le va a generar esa exportación de la información, ¿vale? Entonces, en el momento en que se han creado las claves públicas, entonces estas claves se comparten a otros usuarios que vayan a enviarnos información. Entonces, a través de esa clave, ellos pueden cifrarle los datos y enviarnos la información. Entonces, ¿cómo hacen ellos para poder descargar esta clave que yo les he enviado pública y así cifrar documentos para que yo los pueda ver? Entonces, desde ese punto, cuando yo les envío esa clave, ellos lo que hacen es utilizar otro comando que se llama gpg import, y dan el nombre del archivo que les hemos enviado con la clave original. Esto va ligado obviamente a el usuario al que nosotros le hemos generado para poder compartir esta información. En el momento en que se ejecuta la acción, de todas maneras él va a pedir una confirmación de la información para poder acceder a la misma. Entonces, ya después de tener el cifrado instalado, digámoslo así, dentro de nuestra máquina, entonces ya podemos proceder por medio de otros comandos que ya explicaremos a cifrar la información para poderla luego transmitir. Dentro de ese proceso de cifrado de archivos, ya teniendo las contraseñas, vemos que hicimos la creación de las claves públicas y privadas. La privada es la que voy a utilizar yo para cifrar la información, la pública es la que voy a compartirle a otros usuarios para que ellos cifren información y me la puedan enviar. Entonces, ya teniendo esa información, ya procedemos a generar el cifrado a documentos o archivos que queramos hacer. Entonces, en ese caso utilizamos el mismo comando de ejecución. En este caso utilizamos el "-a", que significa que la información va a ser cifrada en el proceso ASCII. El "-r", que va a ser el usuario al que nosotros le vamos a compartir la información con el correo del destinatario donde va a llegar el dato. Luego el "-encrypt", que en este caso tenemos el sinónimo de encriptar y cifrar como sinónimos, y va a llevar el archivo a convertirlo a un TXT para poder tener la información protegida. El GPG va a recibir la confirmación de la persona que está haciendo el cifrado e identificar el usuario que está generando la información, pues se tenía previamente reinstalado las claves, ya sean públicas o privadas, dentro de la máquina que se va a generar el cifrado para hacer el ejercicio. Y también verifica que la salida del archivo sea en formato ASCII, que se pueda enviar. Esto del ASCII es un proceso que se puede suprimir si uno quisiera, o sea, no necesitaría colocar el "-a", si no quisiera recuperar ese tipo de formato. También lo podría tomar por forma predeterminada y generar el sitio específico o el usuario específico al cual se quiera transmitir la información. Finalmente, esta información es encriptada o cifrada en un archivo que el archivo va a contener el mismo nombre del archivo original, pero le va a cambiar ese tipo de extensión. Ya después de tener la información que ha confirmado el dato, entonces ya tendremos el archivo para poder ser enviado. Bueno, así como recibimos archivos cifrados, también podemos descifrar los archivos. Cabe aclarar que los archivos que se van a descifrar son archivos única y exclusivamente que se han creado con nuestras claves, o sea, con las claves que originalmente nosotros creamos. Para eso también tenemos otro comando de GPG, que es el "-a". Volvemos y decimos que sea porque la información ha llegado en formato ASCII. "-desencrypt", que es el comando, digámoslo así, que se va a dar para que la información sea procesada, o sea, desencriptada.
y el archivo en el cual viene la información. Dentro de ese proceso, siempre que se haga el ejercicio, el programa va a solicitar confirmación, y desde ese punto de vista, pues entonces tendríamos que dar el texto de la clave original cuando se creó la contraseña. Él nos pidió un texto de bloqueo de password. En este caso, pues ahí tendríamos que dar esa clave para poder nosotros hacer el proceso de desencriptar la información. Para esto, la forma en cómo funciona el comando es prácticamente la misma cuando se está cifrando información. Bueno, después de tener los archivos cifrados, entonces ya procedemos a lo que es el transmitir esa información a los demás servidores. Entonces aquí tenemos un proceso que es el proceso de enviar información o archivos a través de los servidores, de un servidor a otro servidor, en este caso asumiendo que estamos ejerciendo el rol de enviar información a través de la misma dominio que estamos trabajando desde nuestra empresa. Teniendo en cuenta eso, entonces procedemos a utilizar un comando que nos ayuda a ejecutar esa acción. En Linux hay una variedad de comandos que nos pueden ayudar en eso. Yo creo que hay más de 10 comandos, dentro de esos está el FTP, el SFTP, y tenemos este que es uno de los comandos más seguros, el cual enfocaremos nuestra transferencia o nuestra explicación a utilizar el comando SCP. Según esto, esta versión es muy segura. Es el comando del CP que tiene más fortaleza en cuanto a seguridad. De ahí el nombre que es de Security Copy. Es una extensión del comando SSH y permite que la información se pueda enviar en tiempo real con una transferencia que es demasiado buena y rápida, y especialmente dirigida para ese manejo que hay entre servidores o máquinas de forma segura. Entonces, igual en este tipo de transferencias, pues también va a haber una solicitud de acceso a los mismos servidores con esos roles que se le dan a los usuarios para tener ingreso a las mismas con contraseña. El comando que se utiliza entonces es SCP. Se coloca el nombre del servidor del origen, el archivo, o sea, todo lo separamos por dos puntos, el archivo que se está enviando, el servidor al cual va a llegar la información y la transferencia del archivo. Entonces, al utilizar el comando, desde ese punto de vista, colocamos la ruta de la información. En este tipo de rutas pueden haber diferentes formas en cómo se haga el ejercicio. Entonces se puede colocar una ruta con el backslash y la dirección o el sitio del equipo que se está haciendo la transferencia del equipo al equipo. Se puede hacer a través de una ruta de una carpeta que pueda estar conectada ya no solamente en un archivo sino como carpeta, o se puede hacer directamente a través de una IP, ¿sí? Bueno, en la transferencia de información de un servidor a otro servidor también se puede utilizar del servidor en el que yo estoy a otro servidor, o podemos hacer información de servidor a servidor. En este caso, cuando estamos de un servidor a otro sin que yo esté en el servidor, utilizamos el comando SCP, el nombre del archivo que estamos transmitiendo, el dominio del servidor al cual del cual estamos enviando la información, separado de punto y coma la ruta en la cual está la dirección. Pero pues aparte de tener las direcciones, si yo estoy logueado, digámoslo así, dentro del mismo servidor, también se puede hacer a través de una IP, o puede ser a través del usuario que se ha creado para hacer la conversión del archivo. Siempre que se genera la información y que se da el comando, y en el momento de dar el enter en la finalización de la ejecución del comando, pues él nos va a pedir que ingresemos contraseña para confirmar
la autenticidad del origen y el destinatario de la información. Entonces aquí tendríamos una doble seguridad, no solamente dentro de los servidores para poder hacer el compartir de la información, sino que aparte de eso también tendríamos la información que se está enviando eh, asegurada por medio del cifrado que previamente ya lo habíamos mencionado. También hay otras formas de copiar archivos. Si estamos copiando información de otro servidor al que yo estoy trabajando, pues simplemente damos el nombre del usuario que estamos copiando información, qué es lo que vamos a copiar y pues me detendría en el sitio o la carpeta donde actualmente yo esté parado dentro del servidor para poder que ahí se copie la información. Cuando se copia entre dos servidores, pues entonces ahí tendremos que tener los datos o las IPs de los servidores de origen y de destino al cual se va a pegar la información. No necesariamente yo tendría que estar dentro de esos servidores ubicado, digámoslo así, para poder hacer la transferencia de la información, sino que aparte por medio de estos comandos yo podría decirle ahí que copie de un servidor a otro la información siempre y cuando tenga los permisos específicos para poder hacer ese tipo de copia de información. Entonces acá lo que mencionamos es que este comando SCP, que es el que nos ayuda a hacer la transferencia de archivos, nos asegura y además nos da una confiabilidad en el proceso que está generando, aparte, como decía anteriormente, de tener los usuarios y las contraseñas para poder interactuar entre los servidores y fuera de eso tener la información que estamos transmitiendo que sea cifrada. Dentro del proceso que se hace para la cifración para el cifre de los archivos, entonces podemos no solamente cifrar archivos como tal, sino inclusive podemos cifrar carpetas. El único inconveniente cuando se cifran todas estas carpetas y que hay mucha información dentro de las carpetas y que hay archivos que de pronto son muy pequeños, ese cifrado y ese compartir de la información podría tardar un poco más de tiempo y pues no es tan aconsejable de que se dé esa información cuando es muy global la información que se va a transmitir. Como conclusiones, pues podemos decir entonces que Linux tiene una cantidad de comandos y de herramientas que nos ayudan al proceso de cifrar información, de cifrar también, que nos ayudan a generar esa transmisión dentro de los datos para poder establecer ese tipo de ejercicios y de buena conexión y de buena confiabilidad de la información. Aparte de eso, podemos hacer acciones repetitivas que nos ayudan a generar y automatizar todos estos procesos en los cuales es muy útil manejar algunas herramientas que tienen Linux también. Acá tengo algunas como Kubmas, como herramientas como el SourceStack, pero una de las más confiables para poder trabajar dentro de este proceso es la de Shell Script, que nos ayuda a generar tareas que se vuelven repetitivas de carácter administrativo y que nos vuelve a que estas rutinas sean procesadas automáticamente sin que esté todo el tiempo el usuario trabajando sobre ellas, ¿vale? Entonces, pues esta es la explicación de cómo cojo la información, cómo la puedo procesar a través de estos comandos que vimos en esta charla para la transferencia de archivos de un servidor a otro dentro de la empresa. Muchas gracias por la atención.